vida patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 14 y 15 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 16 queda a disposición de los señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Tenemos un documento para la cuenta. Copia de los oficios de transcripción a través de los cuales la Contraloría General de la República remitió copia del dictamen número 09702 de 8 de febrero del 2016 al señor diputado don Pedro Brown en su calidad de presidente de la Comisión Investigadora y a los diputados señores Chaín y Vallespines. Toda la cuenta, señores diputados. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Señores diputados, ofrezco la palabra. Temas varios. Bueno, no habiendo ningún tipo de comentario por parte de los diputados, suspendemos por 2 minutos para que haga ingreso nuestro invitado. Bienvenida a nuestro invitado, al señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, y a su equipo que lo acompaña, que después le pediremos que lo presente para efecto de la acta, para que quede registro, así como también del superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías. Le agradecemos su presencia el día de hoy y le ofrecemos la palabra primero al señor superintendente, que había pedido poder hacer una breve exposición respecto de su visión de este caso, de estas fusiones, antes de darle la palabra a los señores diputados. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Superintendente, perdón. Bueno, buenas tardes primero a todos los señores diputados y diputadas. Si nos pudiese presentar y dar los nombres de las personas que lo acompañan, de manera que quede registro en la acta. Por supuesto. Bueno, me acompañan el fiscal de nuestra superintendencia, Andrés Kulakowski. Andrés asumió el 1 de febrero como fiscal y fue seleccionado mediante el mecanismo de alta dirección pública. Y Rodrigo Márquez, que es el jefe de nuestro departamento judicial de la superintendencia de pensiones. Bueno, quisiera iniciar mi exposición relatando las acciones que hemos emprendido nosotros desde que yo asumí, que también fue coincidentemente con el caso de nuestro fiscal el pasado 1 de febrero. A raíz del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, ocurrido en diciembre de 2015 y complementado posteriormente con el dictamen de fecha 8 de febrero del presente año, iniciamos una revisión completa de los procesos de creación de las AFP Argentum y Acquisition y su posterior fusión con las AFP Cuprum y Provida. Quienes participaron en esta revisión, es importante señalar, preferimos que no participen en esta mirada que efectuamos bastante profunda las personas que antes habían participado en el proceso, que básicamente estaban en un departamento distinto de nuestra fiscalía. Entonces este proceso lo encabezó nuestro fiscal, acompañado de don Rodrigo Márquez y de una jefa del Departamento de Seguridad Social, doña Patricia Rack. Nos acompañaron también en este proceso dos personas, dos consultores externos de mucho prestigio. Por un lado, don Juan Carlos Ferrada, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso y un connotado experto en estas materias, y don Andrés Julio Maquiavelo, ex fiscal de la Superintendencia de AFP durante 14 años, entre 1990 y 2004. Él también fue decano de la Universidad de Portales. Entonces, este fue el equipo que formamos para revisar completamente el proceso a raíz de los pronunciamientos de la Contraloría. En nuestra interpretación, la Contraloría General de la República no emitió instrucciones específicas a nuestra superintendencia, aunque sí afirmó que la administración activa, en este caso la Superintendencia de Pensiones, es quien tiene facultades para eventualmente iniciar un proceso de invalidación. Por eso analizamos la procedencia de iniciar tal proceso. Específicamente el día 24 de febrero recién pasado, le pedí al señor fiscal evacuar un informe jurídico sobre la materia, el cual me fue entregado el 3 de marzo. Eso sin perjuicio del profundo análisis que ya habíamos realizado a contar del 1 de febrero.
El informe fue la base del pronunciamiento de esta superintendencia que expresamos en la resolución 0513 emitida el viernes pasado. Quisiera someramente revisar los resultados de dicho análisis. En primer lugar, la Superintendencia de Pensiones determinó que los procesos realizados no fueron los más idóneos para alcanzar el resultado esperado, toda vez que pudo optarse legalmente por el mecanismo sugerido por los propios administrados. O sea, en efecto, nosotros llegamos a la conclusión de que la Superintendencia pudo haber autorizado en un solo acto la fusión entre PIC, Principal Institutional Chile, y AFP Cuprum, y simultáneamente la transformación de la entidad resultante en una AFP, sin crear previamente la AFP Argentum. Es una primera conclusión a la que llegamos, que el procedimiento que se realizó no fue el más idóneo. Si se hubiera usado dicho mecanismo que yo acabo de describir, la Superintendencia de todas formas habría cumplido un rol fundamental de control y la autorización también habría contado con el test de análisis de la solvencia e idoneidad de los compradores, de acuerdo a lo que prescribe la Ley de Pensiones, específicamente en su artículo 24A. Esa es la primera gran conclusión que nosotros tuvimos de este análisis. Segundo, en este mismo contexto, la Superintendencia examinó la extensión de sus facultades invalidatorias y concluyó que no correspondía invalidar las actuaciones señaladas. ¿Por qué llegó a esa conclusión la Superintendencia? Se revisó y se fundamentó en la jurisprudencia uniforme de la Contraloría General de la República. Tomamos, por ejemplo, un dictamen, el dictamen 53.290 de 2004, donde el ente contralor dice lo siguiente, comilla: la invalidación tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares de la administración, puesto que la seguridad jurídica de tal relación exige su amparo. De otro modo, podría presentarse el caos y daños irreparables e injustos, al margen de que, por haber producido sus efectos, la nulidad del acto cuestionado afectaría derechos de terceros. Debemos recordar que en este caso fue la propia Superintendencia de Pensiones la que emitió instrucciones expresas, a través de oficios, tanto a la AFP Cuprum como Provida, por las cuales éstas se vieron en la obligación de llevar a cabo el proceso de fusión con sus matrices o controladores, previa transformación de estos controladores o matrices en administradoras de fondos de pensiones. Según en nuestro análisis, esa condición era innecesaria. Estando entonces obligada a la administradora, dada la instrucción de la Superintendencia, a cumplir con dicho oficio, actuaron bajo el convencimiento de la legalidad del procedimiento. Esto les otorgaba la confianza de estar actuando, de estar obrando en el marco jurídico vigente. Tercero, en consecuencia, la Superintendencia de Pensiones se encuentra limitada en su facultad de invalidar dichos procesos, a fin de no infringir el principio de certeza jurídica y el respeto a la confianza legítima, recogidos por la propia Contraloría. En efecto, está señalado que un error de la Administración no puede perjudicar a quienes, siguiendo sus orientaciones e instrucciones, han actuado de buena fe. Para ser completamente transparentes en todo el proceso, hemos publicado en nuestro sitio web todos los antecedentes de este análisis, incluyendo la resolución, el comunicado de prensa que se emitió el día viernes y el informe jurídico suscrito por el señor fiscal. Señor presidente, esta es mi intervención inicial. Quedo a disposición de los señores diputados para resolver cualquier duda o consulta sobre la materia. Muchas gracias por su presentación, señor superintendente. Le damos la palabra al diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro, al señor superintendente, quienes lo acompañan. Bueno, el señor superintendente se adelantó a algunas de las respuestas que esperábamos escuchar. Sin perjuicio de ello, por su intermedio, presidente, consultarle al señor superintendente que, si bien en el análisis que él nos acaba de detallar se concluye que era poco idóneo el procedimiento utilizado por la superintendencia para el procedimiento de fusión, él en la misma explicación nos dice que ellos no van a recurrir a invalidar el acto, toda vez que, independientemente de lo que señala la Contraloría General de la República, que le corresponde a la administración activa, aun cuando el acto, según la propia subcontralora en el informe, establece que se habría dictado vulnerando la ley dicha fusión. Me gustaría si nos pudiera profundizar y aclarar eso, lo que dice el dictamen de Contraloría versus lo que nos está manifestando, que se está contradiciendo, en mi opinión,
en el sentido que dice que no es idóneo, pero que ellos no van a perseverar en ningún tipo de actividad toda vez que se habría ajustado a derecho. Entonces yo quiero ver qué otras cosas tuvieron en consideración. Esa es la primera pregunta que le haría al señor superintendente. Gracias, presidente. Señor superintendente. No, vamos una y una, creo que sí. ¿Respondo, Sí. señor? Gracias. Bueno, diputado, efectivamente, es una pregunta muy importante esa. Lo que nosotros analizamos fueron varias alternativas. Efectivamente, una alternativa era abrir un proceso de invalidación. Sin embargo, de las numerosas resoluciones que vimos y del análisis de nuestros abogados y nuestros consultores externos, estimamos que en este caso ya estaba consolidado el acto jurídico, que la confianza legítima se veía afectada y que estaríamos dañando la certeza jurídica, porque las administradoras no hicieron otra cosa que actuar de acuerdo a lo que la misma Superintendencia de Pensiones le instruyó. Las instrucciones de la Superintendencia son de carácter obligatorio para las AFP y estas no la pueden desobedecer. En ese contexto fue que nosotros, en realidad en un ejercicio de honestidad intelectual, dijimos, ¿para qué vamos a abrir un proceso invalidatorio si ya nos hemos convencido de que no es posible anular esta operación? Digamos? Entonces no tenía mucho sentido y la verdad es que preferimos dictar algo que fuera totalmente consistente con el resultado de nuestro análisis y con lo que nosotros estamos convencidos que es lo correcto. Esa es la razón por la cual nosotros pensamos que eso es lo que prevalece. Digamos. Diputado Pérez, ¿tiene otra consulta? Sobre lo mismo, sobre la respuesta por su intermedio, presidente, cuando usted manifiesta que llegaron a un convencimiento de que no había que perseverar respecto a la invalidación, aun cuando reconoce implícitamente de que no fue lo más adecuado, sobre el análisis jurídico que usted nos está diciendo, que me imagino que debe haber otro tipo de análisis, es decir, como Superintendencia de Pensiones, si es que había algún riesgo para los afiliados con este procedimiento no recomendable, me refiero, que no era idóneo haber utilizado ese mecanismo para poder hacer la fusión. Quiero saber respecto de eso también, superintendente. Señor superintendente, tiene el micrófono apagado, sí. Sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí Ya. sí. Bueno, por su intermedio, señor presidente, sí, es una buena pregunta esa, sin duda. También nos cruzó en nuestro análisis, efectivamente, lo que la Contraloría señala en su informe, en uno de sus puntos, en uno de sus aspectos, es que no está acreditada la conveniencia del establecimiento de esta administradora. Nosotros ahí tenemos algunos matices con lo que dice la Contraloría y lo analizamos también a fondo y estuvimos viendo efectivamente lo que dice la ley en este punto, y está esto expresado en el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ustedes saben que las sociedades anónimas especiales se rigen por lo señalado en el artículo 129 y siguientes, entre otros, y dentro de las sociedades anónimas especiales están las AFP. Entonces el artículo 130 dice lo siguiente, lo voy a leer porque es bastante corto: las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán constituirse como sociedades anónimas especiales, en conformidad a las disposiciones siguientes. 2 puntos. Para iniciar su constitución, los organizadores deberán presentar a la Superintendencia de AFP un prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad y de la forma como desarrollará sus actividades. Este prospecto será calificado por el superintendente, especialmente en cuanto a la conveniencia de establecerla. Ese es el punto clave sobre lo cual gira esta disquisición. Es el prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad, cómo desarrollar sus actividades, y esto es lo que califica el superintendente en cuanto a la conveniencia de establecerla, o sea, de establecer esta AFP, si es que ese prospecto da cuenta de que esta AFP es viable y es sostenible. Esto está, a su vez, normado por la superintendencia, está en el compendio de la Superintendencia de Pensiones, donde se establecen una serie de condicionantes para que la superintendencia pueda emitir su opinión. Pero entre otras cosas, lo fundamental de este prospecto y la evaluación que se hace de él es que la superintendencia conozca con detalle los aspectos considerados por los organizadores de la AFP en formación que permitan asegurar que el proyecto presentado es viable. O
sea, que es viable el proyecto, que la AFP es viable y sostenible, que es adecuado el prospecto presentado al tamaño y complejidad de operaciones que va a tener la AFP, con lo cual se comprueba si estaría en condiciones finalmente de operar adecuadamente en el mercado. Y esto incluye una serie de cosas, incluye, por ejemplo, la estructura organizacional, proyecciones financieras de viabilidad de la AFP, organigrama, sistemas de control de gestión, etcétera. Eso es lo que revisa la superintendencia en relación a lo que establece el artículo 130 y establece si es conveniente o no el establecimiento de la AFP. De esa forma se interpreta y es lo que nosotros entendemos que fue lo que hizo la superintendencia en su momento. De ese análisis no se desprende ningún daño a los afiliados. O sea, eso fue un aspecto fundamental. Se veló por el interés de los afiliados. Gracias, presidente. Gracias. Diputado señor Chaín. Muchas gracias, presidente. Bueno, no le damos la bienvenida al superintendente porque él ya estaba acá. ¿Ya? Estuvo como superintendente subrogante de Valores y Seguros en esta comisión, a lo mejor algunos se recuerdan, y nos señaló acá a todos nosotros, en ese mismo micrófono, que la única participación que había tenido la superintendencia de Valores y Seguros, la afirmó muy categóricamente, muy seguro, había sido hacer el registro de acciones en el registro respectivo. Y cuando le pregunté si estaba seguro que no había tenido ninguna participación, me dijo que sí. Están las actas, presidente. Y el actual superintendente nos vino a faltar a la verdad a esta comisión. Porque ha quedado demostrado de que eso no fue así. Tanto en la investigación del Ministerio Público como en esta comisión investigadora, porque ya recibimos un oficio con el conjunto de reuniones donde participó la superintendencia en este proceso. Donde incluso ellos elaboraron un cronograma en conjunto con la superintendencia de pensiones, asesorando ambos a este grupo empresarial para que pudiera realizarse la operación. Yo quiero decir en favor del superintendente que él estaba como superintendente subrogante, eran seguros, pero alguien lo hizo venir a faltar a la verdad. Y le vinieron y le entregaron información que era absolutamente alejada de la realidad para que viniera a esta comisión a decir las cosas que no eran. Entonces, yo lo lamento y la primera pregunta es caso, después de esa participación él no pensó en que era prudente inhabilitarse antes de tomar una decisión como la que tomó el día viernes. Quiero seguir haciendo preguntas. Segundo, ¿por qué lo toma tan apresurado? ¿Por qué lo apuraba? Tiene un informe jurídico el 3 de marzo y el 4, el viernes, justo antes de que tuviera invitado a esta comisión. En menos de 24 horas saca una resolución diciendo a alguien que nadie le estaba pidiendo que dijera, que no iba a invalidar. ¿Quién le pidió que invalidación? Nadie le había pedido todavía. Lo hizo como una manera de anticiparse a esta comisión y venir sobre hechos consumados. De manera imprudente, a mi juicio también irrespetuosa con las facultades fiscalizadoras que tenemos. Lo mismo que la señora Tamara Agnich, que la ministra del Trabajo le dijo absténgase, nosotros le pedimos absténgase y aprobó Acquisition y su fusión después con Provida. La misma práctica, la misma lógica. Lo mismo. ¿Por qué no esperó que alguien le pidiera la invalidación y que se desarrollara un procedimiento administrativo respecto a aquello como corresponde? ¿Por qué se apuró a decir algo que no tenía por qué decir? ¿Cuál era la necesidad? Tercero, aquí se ha hecho evidentemente una interpretación totalmente mañosa de lo que ha dicho la Contraloría. En la resolución, y aquí el superintendente nos ha dicho que el mecanismo no fue idóneo, pero si la Contraloría no habló de idoneidad, habló de legalidad, dijo que esto estaba fuera del marco de la ley. Eso fue lo que dijo la Contraloría. Todo lo leímos, está acá, está en la comisión. Dijo que estas operaciones se hicieron fuera del marco de la ley, es decir, que no eran legales. No habló de idoneidad. Entonces aquí quieren de alguna manera seguir de manera contumaz, diciendo que la Contraloría no tiene la razón y que esto está hecho dentro del marco de la ley, pero no fue lo más idóneo. Tercero, otro tema que aquí nuevamente se insiste, el tema del prospecto y la conveniencia. La ley dice exactamente que especialmente la conveniencia se va a ver en función del interés de los afiliados. ¿Qué ganaron los afiliados? ¿Bajaron las comisiones? ¿Hubo más competencia en el mercado producto de esta creación de AFP? No, porque nacieron y murieron al mismo tiempo. Nada de competencia, no se bajó un ápice de las comisiones,
cero beneficio para los afiliados. Lo único que por estas operaciones ilegales se van a llevar el mismo cheque que le estamos quitando a los chilenos con el ajuste presupuestario, se lo estamos regalando a 2 empresas norteamericanas. Por último, quiero referirme al tema de la confianza legítima, que es un desarrollo que no está hoy, un principio que no está en la ley, está más bien en la jurisprudencia y la doctrina, la confianza legítima, y que tiene un conjunto de requisitos que no se cumplen en este caso. El primero, más importante, que el interés público involucrado sea merecedor de menos protección que el interés privado. El interés público de evitar de que se genere un beneficio tributario de 500 millones de dólares, 350.000 millones de pesos, a través de una operación ilegal, es un interés público de menor necesidad de protección que el interés privado de que estos grupos paguen menos impuestos, porque no es el desarrollo de una empresa, no es más competencia, no es productividad, el interés privado solo pagar menos impuestos. No se cumple el requisito esencial para la confianza legítima, como requisito para no invalidar un acto administrativo. Segundo, la existencia de oficios circulares e instrucciones publicadas con anterioridad, porque lo que se busca es que no se utilice la confianza legítima para poder validar traje a la medida. Aquí no hay ni un oficio circular o instrucción sobre este punto con anterioridad al caso Cuprum Argentum. Ni uno. Las que hay son en el marco de este caso, justamente para poder generar un traje a la medida. Y además, quiero señalar que otro de los requisitos que son esenciales es que estos actos que se pueden invalidar y que se pretende que no se invaliden para no afectar el interés privado de mayor protección que el público, en este caso, obedezcan a una práctica asentada y permanente de la administración. Y resulta que esto nunca antes se había hecho de esta manera. Entonces no es una práctica asentada y permanente. No se cumple ninguno de los requisitos para poder hablar de confianza legítima. Ninguno. Se hace una interpretación no solo mañosa, sino que una interpretación alejada de lo que dice el texto de los 2 informes de la Contraloría. O sea, no les bastó con impugnar el primero y que profundizara la Contraloría en el primero y que lo reforzara, sino que ahora siguen con la idea de desconocerlo. Sino que además me parece absolutamente extraño que aquí, de alguna manera, esta resolución nuevamente sea, como lo dijo ayer el diputado Flores, de una aceleración, de un apuro incomprensible. Y solo quiero terminar pidiendo que invitemos al Contralor General de República o a la Subcontralora, si no quiere venir el Contralor porque se inhabilitó, al profesor de Derecho Tributario Alfredo Ugarte y al doctor en Derecho Público don Gonzalo Sánchez, por favor, presidente, para poder hablar de estos temas, tanto del tema tributario, que es muy importante. Estuvimos con el director de Impuesto Interno la semana pasada, como con don Gonzalo Sánchez, que es doctor en Derecho Público, para poder conversar también sobre el tema de la confianza legítima. Gracias, presidente. Señor Superintendente. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, respecto a la primera pregunta que me ha hecho el diputado Chaín respecto a mi asistencia a esta comisión, efectivamente yo vine acá en septiembre del año pasado. Yo desempeñaba en ese entonces el cargo de intendente de seguros en la Superintendencia de Valores y Seguros, y estaba en el primer orden de subrogancia del jefe de servicio. Entonces el jefe de servicio se encontraba en ese entonces, según recuerdo, en comisión de servicio en el Chile Day, y me correspondió por tanto venir a mí acá a representarlo ante la cita de esta comisión. Yo no tuve absolutamente ninguna participación en el proceso de inscripción de Argentum y sus acciones en el registro de valores de la superintendencia. No participé absolutamente en ninguna instancia, en ninguna reunión, y la primera vez que tuve contacto con el tema oficialmente, porque lo había visto en la prensa, fue justamente a propósito de dicha citación. En ese momento yo me coordiné con el fiscal de valores, quien vino conmigo junto al jefe de gabinete de la superintendencia, y yo la verdad es que di solo una introducción donde yo recuerdo, señalé que cuáles eran los elementos fundamentales que veía la superintendencia para inscribir un emisor y sus valores en el registro, y posteriormente le pasé la palabra al fiscal de valores, que se extendió más largamente, al cual le hicieron muchas preguntas.
sinceramente, diputado, no recuerdo que me hayan hecho ninguna pregunta, absolutamente ninguna pregunta en dicha sesión. Podemos revisar, por supuesto, los archivos. Las preguntas fueron todas canalizadas al señor fiscal de Valores en su momento, y yo puedo revisar categóricamente, absolutamente en forma categórica, la afirmación de que faltaba la verdad. Jamás he faltado la verdad. Yo siempre he dicho la verdad acá y en todas partes. Por lo tanto, eso no es así. Y luego, además, no me corresponde inhabilitarme porque no tengo absolutamente ningún conflicto de intereses, ninguno. Porque primero, tal como lo señalé, jamás vi el tema en la superintendencia y, por lo tanto, al no tener conflicto de intereses ni haber intervenido nunca en esto, no estuve ni en ninguna de las reuniones señaladas, no corresponde que me inhabilite. Yo creo que al contrario, yo tengo que cumplir con mi deber, digamos. Para mí lo más fácil tal vez sería inhabilitarme, pero no lo voy a hacer porque creo que no corresponde. Debo cumplir con mi deber de superintendente y eso es lo que estoy haciendo. En respecto a la segunda pregunta, si la decisión fue apresurada, la verdad es que nosotros hemos estado trabajando muy intensamente durante todo febrero, a contar del primero. El fiscal que me acompaña ha estado dedicado, si no full time, al tema casi full time. Los dos abogados de alto rango que han trabajado con él, que son los dos jefes de departamento, uno de los cuales nos acompaña acá, también han estado prácticamente full en este tema. Los dos asesores externos han trabajado intensamente también con nosotros en numerosas reuniones, llamados telefónicos, etcétera. Por lo tanto, tenemos tranquilidad de que esta materia se ha estudiado con detención y nosotros hemos llegado a la convicción absoluta de que lo que estamos haciendo es correcto. Por eso dictamos, le pido que me crea que no tiene absolutamente nada que ver con los tiempos de la comisión ni de las reuniones que nos pidieron, porque fueron absolutamente coincidencias. Siempre estuvo pensado, cuando ya estábamos convencidos de que estábamos en la senda correcta, de emitir la resolución en la fecha que lo hicimos. Entonces, en ese punto quiero decirle respetuosamente que no fue así, digamos. O sea, nosotros lo hicimos porque estábamos convencidos que estábamos bien. Respecto a la tercera interpretación, o a la tercera pregunta que se refiere a la interpretación del dictamen de la Contraloría, nosotros en realidad lo hemos leído con detención los dos dictámenes y concluimos realmente que la Contraloría no nos daba ninguna instrucción, pero sí nos decía que la administración activa era quien tenía que pronunciarse si procedía o no iniciar un proceso invalidatorio, y en ese sentido, por supuesto, que nos sentimos emplazados y con el deber de revisar todo el procedimiento para ver si procedía dicho procedimiento invalidatorio, y la conclusión a la que llegamos, tal como lo señalé y lo fundamenté, fue que no procedía. Ahora, respecto a la Contraloría General de la República y los pronunciamientos sobre 3 puntos específicos en donde efectivamente hace reproches a la actuación de la superintendencia, nosotros también los vimos, pero ahí nosotros llegamos a la convicción de que la superintendencia cometió un error, y lo dijimos en nuestra resolución, que innecesariamente instruyó a las administradoras de fondos de pensiones, tanto a Provida como a Culbrum, seguir un camino distinto al que ellas mismas propusieron. El camino fue crear una AFP previamente a la fusión. Nosotros creemos que ese camino está equivocado, y en ese sentido concordamos con la Contraloría, no tenemos discrepancia ahí, creemos que el camino es erróneo, ¿no? Y por eso lo que estamos diciendo es que se pudo haber hecho por otro camino, que era el mismo el que proponían las administradoras, haberse fusionado directamente con su matriz, en un solo acto transformarse en AFP, y no se habría producido el problema que se produjo. Entonces, en ese sentido, creemos que estamos bastante cerca con la Contraloría. Ahora sí, reconozco un punto que es importante. Nosotros no estamos convencidos que el camino que siguió la superintendencia, a pesar que es erróneo a nuestro juicio e ineficiente, sea ilegal. Ahí tenemos una discrepancia de la ilegalidad o no ilegalidad de lo que la Contraloría encontró. Nosotros pensamos que hay errores, pero no necesariamente ilegalidades. La misma Contraloría dice en su dictamen y recomienda que para el proceso de transformación de FP el legislador debiera aclararlo y podría emitir una norma específica al respecto. Nosotros también creemos lo mismo. Revisando en detalle esto, hay muchos márgenes de interpretación que se pueden usar y pensamos que sería bueno aclararlo. Respecto al cuarto punto, que es la confianza legítima, yo le pediría al señor presidente si es posible que lo pudiera abordar nuestro fiscal. Yo no soy abogado y va a aportar mucho más en esta pregunta en la respuesta nuestro fiscal que yo. No sé si es posible, señor presidente. Ningún problema. Le damos la palabra al señor fiscal.
Muchas gracias. Votáis mal. ¿No? Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio respondo entonces la pregunta que es muy importante del diputado Chayín respecto al tema de la confianza legítima, que es un tema que nosotros analizamos precisamente a partir del primer dictamen de la Contraloría General de la República, de diciembre del año pasado, cuando la Contraloría dice: con todo y sin perjuicio de lo anterior, se estima necesario consignar que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, las empresas mencionadas se limitaron a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de la Superintendencia de Pensiones a través de las comunicaciones pertinentes. Esa fue la base de nuestro análisis y efectivamente, como bien decía el diputado Chayín, el tema de la confianza legítima es una construcción doctrinaria muy importante, que antes del año 2003 no existía regulado legalmente. Había una gran discusión en doctrina si se podían invalidar los actos de la administración, con la mayoría en sentido negativo, y con la dictación en el año 2003 de la Ley de Bases de los Procedimientos de la Administración del Estado, se regula específicamente el tema de la invalidación en el artículo 53, y ahí parte de la jurisprudencia de la Contraloría. Entonces, en base al pronunciamiento que hizo la Contraloría en diciembre del año pasado, nosotros examinamos cuál era el marco jurídico que imponía la propia Contraloría para interpretar el artículo 53. Y en ese sentido, si puedo reiterar lo que dijo el señor superintendente, el dictamen de 2004, que dice que la invalidación tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la administración, puesto que la seguridad jurídica de tal relación exige su amparo. De otro modo, podría presentarse el caos y daños irreparables e injustos, al margen de que, por haber producido sus efectos, la nulidad del acto írrito afectaría derechos de terceros. En ese sentido, también buscamos más atrás los fundamentos de la resolución de la Contraloría que recayeran sobre el tema de la confianza legítima, y la Contraloría lo que hace es que apela al artículo 3º de la Ley de Base de los Procedimientos de la Administración, que habla de la presunción de legalidad de los actos. Y esa presunción de legalidad de los actos la ha tomado la Contraloría en otros dictámenes, justamente para reforzar los conceptos expresados. Por ejemplo, hay numerosos dictámenes. Tengo aquí un ejemplo del año 97 que dice que el ejercicio de la potestad invalidatoria de los actos administrativos debe ser armonizado con los principios generales informadores del ordenamiento jurídico, como son la buena fe y la seguridad o certeza jurídica, de tal manera que de producirse una colisión entre la facultad de deber y estos, en determinadas situaciones deben prevalecer dichos valores. Esa fue la construcción que nosotros hicimos del tema de la confianza legítima, señor presidente, respondiendo a la pregunta del diputado Chayín, y eso fundó la base del informe. Gracias. Diputado Chayín. No, que está bien, pero también lo que ocurre es que está el principio, ¿no es cierto?, de la juridicidad de los actos administrativos, ¿no es cierto?, que está en una norma de rango constitucional, que es el artículo 7º de la Constitución Política de la República. Y el propio Contralor actual, el año 2005, en un paper, que yo lo tengo, no sé si se lo dejé a ustedes o me lo llevé o se lo buscaron, le dije ayer que lo revisaran, es un informe del año 2005 muy claro que dice que efectivamente aquí se tiene que ponderar, ¿ya?, el principio de juridicidad, que efectivamente aquí está vulnerado. ¿Por qué? Porque estos actos son contrarios a la ley, así lo ha dicho la Contraloría, por lo tanto, eso lo que hace es desvirtuar, ¿no es cierto?, la presunción de legalidad. Se presumen la presunción de legalidad hasta que efectivamente la Contraloría dice que estos actos se hicieron al margen de la ley y le corresponde a la administración activa poder invalidarlo, ¿ah? Y por lo tanto ya esto desvirtúa la presunción de legalidad. Y por lo tanto usted lo que tiene que hacer, o el superintendente, ¿no es cierto?, es actuar en función de lo que sea el artículo 7 de una Constitución Política de la República, que establece el principio de juridicidad y también establece, ahí emana, ¿no es cierto?, el principio de la nulidad de derecho público, ¿ah? No es que emane una norma legal, emana el artículo 7º de la Constitución. Ese es el origen, esa es la fuente, el artículo 7º de la Constitución Política. Entonces, por eso es que el propio Contralor dice que hay que ponderar el principio de la confianza legítima con el principio constitucional, no un principio doctrinario que es la confianza legítima, con el principio constitucional de la juridicidad. Y dice que para poder, en definitiva, hacer que prime la confianza legítima, ¿ah?, lo que ocurre es que el interés público protegido tiene que ser de menor entidad que el interés privado. Entonces me gustaría que usted me explicara cómo usted, de alguna manera, ¿ya?, le da un mayor peso a la confianza legítima que al principio constitucional de juridicidad del artículo 7º de la Constitución, en virtud de la ponderación del interés público y privado.
Señor fiscal. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias, diputado Chaín, por la pregunta, porque me permite desarrollar el argumento. Efectivamente, el artículo en la revista jurídica de Valdivia, del entonces profesor Bermúdez, hoy Contralor, del año 2005, hace una construcción sobre la teoría del tema de la confianza legítima, y examina lo que fue la construcción doctrinaria antes de que existiera la reforma legal, ¿cierto? Habla del profesor Soto Clos, que dominaba la doctrina en ese tiempo, diciendo que no se podía invalidar a falta de norma expresa. Y él dejaba sentado como suprema la norma de la confianza o de la presunción de legalidad. A partir de eso, el profesor Bermúdez, ahora Contralor, efectivamente hace una construcción sobre la evolución doctrinaria que ocurrió sobre el punto, y él dice que efectivamente ante una colisión de derechos, una colisión de normas, debe resolverse. Y él lo que dice específicamente, si cuando habla de los terceros, en este caso, cuando hay terceros involucrados, él hace un análisis extensivo de la temporalidad, porque lo que dice es que aquí, en todo caso, no debe haber retroactividad cuando hay incorporación de derechos o cuando hay actos seguidos después del acto que se está tratando de invalidar que afectan a terceros. Y también dice que la potestad invalidatoria puede utilizarse a veces como una forma de no utilizar otras facultades jurisdiccionales que están en la Constitución o están en las leyes para la nulidad de los propios actos. Y que en ese caso la ponderación debe ser, y él dice, con razón, la ley de bases de los procedimientos administrativos establece el artículo 3º y la Contraloría atendió a hacer predominar el valor que está en el artículo 3º en aquellos casos en que existen otros mecanismos. Nosotros entendemos que justamente ese es el principio que opera aquí. Y respecto a la supremacía de principios públicos y privados, precisamente aquí yo creo... Perdón, interés. Está el interés... Hay que sopesarlo, por supuesto, pero lo dice también en este contexto, y él dice que lo que ha ponderado es el artículo 3º. ¿Cuál es el interés público, cuál es el interés privado, y por qué usted dio más peso al interés privado y consideró que era menor entidad el interés público? Sí, por su intermedio, presidente, señor diputado, nosotros consideramos que hay un interés público en la seguridad jurídica, hay un interés público en la seguridad de los actos de la administración y el principio de legalidad, es decir, la confianza que tienen que tener todos los administrados y todos, por aplicación del principio del 19 número 2 de la Constitución de igualdad ante la ley, todos los administrados son iguales y todos tienen que tener la misma confianza en los actos de la administración. En esta base no podría haber invalidación, no podría haber nulidad. Si usted me dice, la certeza jurídica la da justamente, entre otros, el principio de legalidad o juridicidad del artículo 7º de la Constitución. O sea, lo que usted me está diciendo, de que es de interés público, de que es de interés público la convalidación de actos ilegales en función del principio de legalidad. Eso a mí no me suena lógico del punto de vista de argumento jurídico, que le diga. No me parece ninguna que me dice que es de interés público el convalidar actos ilegales en virtud del principio de legalidad. Más bien me parece que su argumento nos lleva a la conclusión contraria. Señor fiscal. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Sí, gracias, señor diputado Chaín. Efectivamente, hay que ponderarlo, pero hay ejemplos en que justamente la Contraloría, cuando ha querido que se pueda hacer una invalidación en función de esta balance de intereses, lo ha dicho expresamente, y tenemos un caso reciente. En enero de este año tenemos un hospital en Higuerillas en que la Contraloría ordenó invalidar el acto. Entonces, no es que la invalidación bajo este criterio no pueda existir, la invalidación puede existir en la medida que no se den los presupuestos de que hemos hablado. Y en este caso hay un acto específico de la administración, en el cual confiaron, por principio de presunción de legalidad, los administrados. Esos son los factores que hay que ponderar. Diputado Flores, tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, duras palabras son las que ha expresado el diputado Chaín respecto de los actos que hemos conocido en esta comisión, pero también en lo que se ha conocido a través de la prensa. Y asumo que tal vez sea porque de verdad teníamos la esperanza, no solamente esta comisión investigadora, sino que los ciudadanos de Chile, que una vez dejado su cargo por parte de la señora Agnic, la nueva administración de la superintendencia pudiera enrielar el camino que el sentido común nos indica, que una institución pública
que fiscaliza los actos de privados en beneficio y en protección de, en este caso, de los afiliados de la AFP, iba a ocurrir. En el fondo es que, habiendo presentado la renuncia a la señora Agni y su equipo, teníamos la esperanza entonces de que la superintendencia efectivamente iba a colocar el interés público por encima de los intereses privados. Y esto lo digo con preocupación porque justo cuando el ministro de Hacienda, el ministro Valdés, que hoy día nos acompaña, presentaba, y todos salimos a la calle a defender su proyecto de reforma tributaria, para explicarle a los ciudadanos lo importante que era la recaudación para poder cumplir el compromiso de gobernar este país con mejor educación, tener mejor salud y empezar a mejorarle las condiciones a los adultos mayores con el mejoramiento de las pensiones, que eran los 3 pilares de los compromisos, justo cuando el gobierno se empeñaba en tratar de despejar que la reforma tributaria no solamente era buena para el país, sino que no era peligrosa para la economía del país. Teníamos una institución que lo que hizo fue facilitarles y orientar el camino a una empresa que, a nuestro modo de ver, torciéndole la nariz por consejo de la propia superintendencia, crea una institución artificial solamente con el propósito de poder optar un beneficio tributario. Lo he hecho, ¿para qué repetirlo, presidente? Pero claramente cuando se presentan a la primera fusión es la propia superintendencia que le dice, no, si usted lo hace aquí con esta empresa y con otra no se puede porque son de distintos giros. Entonces la pregunta obvia, infantil, era, entonces si tengo una al mismo giro, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, puede hacerlo. Y se hizo en tiempo récord. Se inventa una AFP para que Cuprum pudiera entonces fusionarse con algo que había creado, sin domicilio, sin afiliado, sin nada. Y todo esto en un tiempo expedito. Pero yo diría que eso no es lo más grave es que habiendo recibido una, a lo menos advertencia, pongámosle, bajémoslo de peldaño, a lo menos recomendación por parte de la ministra del Trabajo, y me imagino que con todo su aparato legal, abogados igualmente valiosos como los que tiene la Superintendencia de Pensiones del Ministerio de Trabajo, en este caso, que le recomiendan abstenerse de facilitar nuevas fusiones, no solamente se volvió a hacer, sino que se hizo más rápido todavía y por un monto mayor. Entonces, a mí, de verdad, como parlamentario, pero también como ciudadano, de verdad me cuesta entender lo que decíamos ayer. Tenemos una superintendencia apurona. El primer apuro fue rápidamente resolver antes de que comience la reforma tributaria y se puedan acoger al sistema de beneficios que el anterior lo permitía. La superintendencia fue facilitadora. Y ahora, esta nueva superintendencia, donde todos tuvimos depositadas nuestras esperanzas de que enderecemos el camino, no solamente tratando de retrotraer decisiones tomadas, sino que se eliminen estas fusiones, sino que volvimos a hacer apurones y se emitió una resolución en que zanja esta más que duda razonable que teníamos que sí se pueden revertir estos actos, y sobre todo cuando se basan sobre este principio de buena fe. La verdad es que podremos tener miles de ejemplos en donde un empresario se puede equivocar, un funcionario público se puede equivocar, un funcionario del Poder Judicial se puede equivocar, un parlamentario se puede equivocar, y eso está bien cuando de verdad uno entiende que puede haber un principio de buena fe, pero se equivocaron. Pero aquí a mí me cuesta mucho cuadrar el principio de buena fe en donde son actos reiterados y además el país conmocionado producto de algo que a nuestro modo de ver se hizo mal y se volvió a repetir exactamente igual y más rápido todavía. Entonces, o los parlamentarios somos verdaderamente idiotas en este país, y yo puedo tomar la bandera de la idiotez en que no hacemos las normas que de verdad cautelen el interés público, o hay instituciones que están corriendo por el borde de lo que no queremos en términos de interpretación de la norma. Entonces aquí tenemos que corregir algo. Yo quisiera no solamente decir que aquí yo creo que se ha sido inoportuno y tal vez me atrevería a decir temeraria la resolución que surge en tiempo también express. Reconozco que, y le creo
superintendente, que debe haber sido solamente coyuntural, accidental, que haya sido justo antes de venir para acá, pero a lo menos lo considero inoportuno y temerario de que esta resolución haya salido y haya zanjado por parte de la superintendencia, algo que la propia Contraloría había señalado como al margen de la ley. Yo creo que las cosas siempre se pueden hacer exactamente deshacer por el mismo camino que se hicieron. Yo no soy abogado, gracias a Dios, dicen, pero por lo tanto actúo bajo la posición de un profano en estos temas, pero en donde trato de que el sentido común y la información que yo recibo sea de verdad algo que alimente mi propio principio, ¿no?, de buena fe y de sentido común. Yo quiero hacer dos preguntas en todo caso para terminar, señor superintendente. Lo primero es que si la Contraloría señaló que se actuó al margen de la ley, o tenemos, y aquí hago una pregunta, o tenemos una Contraloría incapaz de definir lo que son los actos legales o los actos ajustados a la norma por parte de, y estamos hablando de la institucionalidad pública, no estamos hablando de los privados, estamos hablando dentro del ámbito de la Contraloría, dentro del ámbito que es especialidad de la Contraloría. Si la Contraloría establece eso, una institución pública puede poner en precario lo que la propia institución contralora establece, o será que la superintendencia está por sobre la Contraloría y administra o interpreta su propia norma. Y la segunda pregunta que yo hago, y es porque hay un rumor, y a veces cuando, claro, uno no puede recoger los rumores así nomás, pero parece que en este país, cuando hubo rumores de colusión y nadie decía, no, en este país no ocurre, hubo colusión. Cuando en este país hubo abusos de otra naturaleza y que nadie decía, porque aquí en este país no había corrupción, hubo corrupción. Yo ahora pregunto que si es efectivo que el rumor indica que habrían presiones por parte de organismos, sean estos privados o representaciones públicas de Estados Unidos respecto de esta situación, dado que hay dos empresas que tienen capital norteamericano en tela de juicio. Pregunto si han habido formalmente reuniones entre las instituciones, sean esta la superintendencia o alguna dependiente del Ministerio de Hacienda, con organizaciones o instituciones estatales de Estados Unidos. Gracias, presidente. Señor superintendente. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, mire, en realidad yo he escuchado con mucha atención, señor diputado, su exposición. Yo igual, al igual que usted, quiero lo mejor para mi país, digamos, sin eso no cabe ninguna duda. Yo llevo 28 años trabajando en el sector público y nunca ha faltado un día a mi trabajo, nunca he pedido licencia médica y creo que he tratado de cumplir lo mejor posible con mi deber, digamos. Entonces, en ese sentido, yo le puedo decir que por lo menos lo que yo he hecho es lo que yo creo que es correcto, digamos. O sea, yo tengo mi conciencia bastante tranquila de que he actuado solamente en base a mis convicciones y a lo que en este caso me han aconsejado los asesores jurídicos. Yo también, igual que usted, no soy abogado, por lo tanto tengo deficiencias en la interpretación de algunas cosas, pero sí puedo entender los informes que los abogados hacen. Aquí el tema parte muy mal porque la superintendencia interpretó erróneamente de que solamente se pueden funcionar AFP con AFP. En ninguna parte de la ley de fondos de pensiones sale eso, digamos. En el artículo 43 de la ley de AFP se establece que en el caso que se fusionen dos AFP no se disuelven los fondos de pensiones, pero está establecido lateralmente, y a partir de esa norma se cuelga la superintendencia de pensiones para interpretar que dos AFP solamente pueden funcionar. O sea, ninguna otra sociedad se puede fusionar con una administradora de fondos de pensiones, y nosotros creemos que eso es erróneo. Se puede fusionar perfectamente una empresa que no es AFP con una AFP, como en este caso se podía fusionar la matriz de la AFP, en este caso PIC con Cuprum. Bueno, ahí es lo que me dicen los abogados, y después le voy a dar de nuevo la palabra. Sí, yo comprendo. Yo, de nuevo ahí, dado que no soy abogado, voy a apoyar a los abogados. Solo voy a decir una cosa: esto ocurre todo en un mismo acto. Finalmente el estatuto se ajusta al estatuto de una AFP, y yo quiero ahí decir que, y reiterar un punto, que las AFP se rigen en todo lo que no se contrapone con su norma, que está en el decreto ley 3500 y en la ley 20.285, por la ley de sociedades anónimas abiertas.
y no hay normas específicas de fusiones en el 3500, salvo lo que yo mencioné recién, por lo tanto se rigen por las mismas normas que la sociedad anónima. Y en ese contexto no hay nada que impida que la AFP se pueda fusionar con otra sociedad, como fue lo que ocurrió en este momento. Lo que pasa es que la superintendencia menciona, erróneamente se metió en un laberinto absolutamente innecesario, y ese laberinto creó estas AFP previamente, que en realidad son muy difíciles de explicar, y como son tan difíciles de explicar, yo no lo voy a hacer porque son realmente difíciles de explicar. Por eso nosotros decimos que fue un error de la superintendencia y que debió haber ido por el mismo camino que proponían las AFP. Y ahí está el tema de la buena fe, que la superintendencia, mediante oficios expresos, le señala exactamente el camino que deben seguir y los mete en este verdadero Frankenstein en que terminó esto, digamos. Pero nosotros estamos convencidos de que el camino era el otro, y por eso hablamos de que está la buena fe aquí, la confianza legítima, y no se puede iniciar un proceso invalidatorio. Después, si es necesario, aquí nuestros abogados nos pueden complementar. Y solamente el último punto, respecto a lo que señala el señor diputado de las eventuales presiones. En el caso nuestro, nosotros no hemos tenido, ni yo, ni el señor fiscal, ni el señor abogado, ninguna reunión con ningún representante de estas AFP, mientras hemos estado estudiando esto, desde que yo asumí, ni con Cuprum, ni con Provida, ni con representantes de MedLife o de Principal, ni tampoco con representantes o lobistas indirectos que pudieran estar relacionados con el tema. La única reunión que yo he sostenido que indirectamente involucraba a una persona de esas AFP fue una reunión que me pidió protocolarmente la asociación de AFP, que fue un mes después de que yo asumí. Estuvo presente en esa reunión el señor presidente de la asociación, el señor Rodrigo Pérez, el gerente general, el señor Fernando Larraín, y dos directores. Un director, el señor Andrés Castro, que representa a AFP Sura, AFP Capital, en este caso Sura es el grupo controlador, y estaba el señor Víctor Jassi, que es presidente de NetLife. Fue la única reunión. En esa reunión protocolar no se tocó ningún tema que tenga relación con la fusión, simplemente fue de protocolar de saludo al superintendente y eventualmente para plantear algunas líneas de trabajo a futuro, pero jamás se tocó este tema, y si se hubiera tocado la reunión se habría terminado hoy mismo, digamos. Entonces, por lo menos por el lado nuestro, no hay ninguna reunión de ningún tipo, ni directa ni indirectamente, con ningún representante de estas empresas. ¿Usted quiere complementar en el punto? Perdón, señor presidente. Sí. Señor fiscal. Gracias, señor presidente, por su intermedio, complementando para la pregunta del señor diputado. Efectivamente, como dice el superintendente, en este caso era posible hacer la fusión y transformación en un solo acto, porque efectivamente hay un tema de disolución, pero la fusión de sociedades anónimas abiertas está regulada en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. Y el artículo 99 expresamente dice que en estos casos, habla de fusión por incorporación, cuando una o más sociedades que se disuelven son absorbidas por una sociedad ya existente, a que adquiere todo su activo y pasivo. En estos casos no procede la liquidación de las sociedades fusionadas o absorbidas. Ese fue el punto que tocó las resoluciones anteriores de la Superintendencia de Pensiones, el tema de la liquidación, porque hizo referencia al artículo 43 de la Ley de Sociedades, el Decreto Ley 3500, en que se dice que cuando se fusionan dos AFP no procede la liquidación del fondo. Ahora entendemos que es una extensión del principio general que ya está en el artículo 99. Y el Servicio de Impuestos Internos incluso ha interpretado esto, porque la ley habla de activos y pasivos. Entonces uno puede decir, bueno, activo y pasivo no es lo mismo que transferir la entidad anterior, es decir, deja de ser AFP, pero lo que dijo el Servicio de Impuestos Internos dijo expresamente en un oficio: la fusión por absorción no implica una transferencia de bienes específicos, sino una transmisión de relaciones jurídicas, activas y pasivas. Es decir, con los plazos del artículo 43 cuando usted lo quiere hacer mismo antes, y el plazo de publicación y vigencia distintos especiales. bueno, entendemos que en ese caso es para efectos de la plena vigencia de la AFP como tal, pero el acto jurídico, el acto transformativo se hace en el acto propiamente tal. Los plazos están dados para que la AFP opere como tal, tenga la continuidad de la entidad. Pero entendemos que prevalecen aquí, es decir, se podrían hacer los plazos. Los plazos existen, pero es para la plena operatividad de la AFP. Eso es así. Evitemos los diálogos. Diputado Flores. Tranquilo, hombre. ¿Qué se reclama? Micrófono. En el contexto de la misma pregunta que ya hice, y decía que justo cuando el ministro Valdés, aquí presente, promovía
los beneficios de la reforma tributaria, nosotros estábamos dando todas las facilidades para que se eludiera el pago de impuestos y se ahorraran miles de millones de pesos en esa misma línea. Yo de verdad me siento muy incómodo de la actitud que se asume en este caso, porque todos sabemos la situación económica a la que vamos a ingresar en este año difícil y seguimos insistiendo en interpretaciones que de verdad le están dando facilidades a estas empresas. Yo quiero hacer una pregunta asociada. Cuando el director de impuestos internos, el actual director de impuestos internos, nos señala, y esto le atañe también al ministro de Hacienda, en que nos dice que no ve mayor cuestión ni tampoco problema ni incomodidad de que una empresa que dice que va a desaparecer producto de una fusión que solicita, finalmente es absorbida, pero en cuanto se le aprueba la fusión y desaparece por absorción, a la semana siguiente le solicita a Impuestos Internos conservar la razón social. Impuestos Internos le dice, sí, el nombre es un nombre fantasía, puede llamarse Pérez, o puede llamarse Soto, o puede llamarse Cuprum si usted quiere. Oiga, pero si Cuprum ya se usaba. Ah, pero de un nombre fantasía. Y la segunda pregunta que la empresa hace es, ¿y puedo usar el mismo root? Ah, sí, también, puedo usar el mismo root. ¿Y puedo usar los mismos afiliados? Sí, puedo usar los mismos afiliados. ¿Y puedo usar el mismo domicilio? Sí, puedo usar el mismo domicilio. Dígame usted honestamente, ¿qué cambió? ¿Esto no es una burla a la inteligencia de todos los ciudadanos? Gracias, presidente. Esperemos la intervención del ministro para el tema relacionado a impuestos internos, porque creo que es una materia que compete al Ministerio de Hacienda y no a la Superintendencia, por lo tanto, le damos, cuando le demos la palabra al ministro para que nos conteste en torno a esos temas. Diputado Monkever. Gracias, presidente. Bien breve. Uno cuando integra una comisión investigadora, si lo hace responsablemente, no lo hace para llevar mi causa en lo que yo creo que es correcto y acarrear las pruebas que yo creo que son las únicas válidas, sino que al revés, para investigar, recabar antecedentes, todos los antecedentes, y en el informe final resolver o votar o lo que fuera sobre la legalidad o la ilegalidad, sobre la responsabilidad legal o la responsabilidad política de las autoridades objetos de la fiscalización. Sin embargo, a ratos, presidente, he visto que esta comisión se ha ido transformando en el camino como una especie de vehículo para yo hacer lo que yo estimo que es completamente ilegal y llegamos al grado extremo de sostener en una comisión investigadora, que en teoría está para recabar antecedentes, de decir, ¿sabe qué? Antes de esta comisión concluir, yo le quiero decir a la autoridad que estoy defraudado por cómo han ido actuando. O sea, que el parlamentario, cualquiera sea, que diga eso, ya tiene absolutamente sentenciada la comisión investigadora. Yo creo que las comisiones investigadoras no son para eso, son para investigar y después resolver. Pero aquí se han dado opiniones como yo, ¿sabe qué más? Ustedes debieron haber actuado distinto y estoy frustrado por no haber anulado esta operación. Eso es un primer comentario de forma, presidente, que hay que ser súper delicado porque las comisiones investigadoras no están prestigiadas y es nuestra misión prestigiarlas. Y no se prestigian cuando fallan en lo que yo quiero, porque hoy día puedo estar yo en lo cierto, pero mañana puedo estar equivocado. Sino que tienen que haber ciertos procedimientos. Yo entiendo que aquí a las autoridades vienen para que entreguen los antecedentes y después nosotros poder concluir. Bueno, y respecto de eso quisiera hacer tres comentarios muy breves. En primer lugar, la semana pasada vino el director del Servicio de Impuestos Internos y él dijo tajantemente ante una pregunta que le hicimos, no vemos ilegalidad alguna, ni en la petición de mantención del RUT, ni en el uso, ni en el permiso que se les dio por parte de Impuestos Internos. Para efectos del Servicio de Impuestos Internos no hay ninguna ilegalidad, lo dicen expresa y taxativamente. Hoy día viene el superintendente de pensiones. Yo tenía una duda, hasta las declaraciones que había leído en el diario, me quedaba una duda sobre su pronunciamiento, señor superintendente, sobre la legalidad, porque hasta ahora yo había escuchado que lo que dijo aquí al comienzo, si bien es cierto, la resolución de la ex superintendenta no había sido la más idónea, fue equivocada, por un tema de certeza jurídica habían decidido no invalidarla. Hoy día, a mi juicio, va más allá y es tajante en afirmar que, junto con afirmar lo que ya dijo, que no ven ilegalidad
en el pronunciamiento de la ex superintendente, lo cual, en mi opinión, es claro en decir, independiente de que creemos que ya se equivocó en haber ilustrado un camino que no era el correcto jurídicamente, la Superintendencia de Pensiones considera que no es ilegal cómo se actuó. 2 pronunciamientos. Tercero, no quiero dejar afirmaciones sin al voleo. Aquí el diputado Flores acaba de afirmar que la superintendencia actuó a toda máquina para poder aprobar una fusión contra el tiempo. Eso no es efectivo. La fusión se aprobó el 1 de enero del 2015 o el 2 de enero del 2015, si no me equivoco. Y había plazo para acogerse al beneficio hasta el 31 de diciembre, según lo que nos dijeron Impuestos Internos la semana pasada, del mismo año 2015. O sea, habían cerca de 10 a 11 meses de excedente. Estoy repitiendo lo que dijo el director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué hago todas estas afirmaciones? Porque al final yo puedo estar de acuerdo con el diputado Chahín y prácticamente todos los chilenos que irrita que exista este beneficio tributario y que se haga uso de esta forma. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no es culpa de la autoridad que aplica la norma. Es culpa de nosotros que dejamos la norma vigente hasta antes de la reforma tributaria. Y todos los forados que podían existir para hacer uso de esta norma de la forma como se ha hecho aquí, es culpa del legislador. Entonces, la primera autocrítica que tiene que hacer un informe es por qué tuvimos que esperar la última reforma tributaria para haber corregido esto. Yo también estoy de acuerdo que cuando se hace este beneficio goodwill, yo sé que es un tema técnico, se hizo pensando en promover o incentivar unas determinadas inversiones en otro país, en otro Chile, en otro momento. Y había que eliminarlo. Probablemente nos demoramos mucho. Y si bien irrita que hoy día con déficit fiscal exista este beneficio, claro que irrita. Pero no por eso tenemos que mandatar, ni mucho menos sancionar políticamente a las autoridades que con esa ley vigente la aplicaron correctamente. Entendiendo, sí, y compartiendo, y con eso termino, presidente, la presión de derecho que hace el superintendente, porque aquí lo que hay es que la Superintendencia de Pensiones sugirió un mal camino jurídicamente para hacer esta fusión. Yo también creo que es un mal camino y se enredó en fundamentos equivocados jurídicamente. Pero también es cierto, y lo dijo Impuestos Internos la semana pasada, textual, y todas estas actas las vamos a poder ver cuando redactemos el informe, que aun cuando sugirió un mal camino, eso no tenía ningún impacto tributario, porque habiendo hecho la fusión con la matriz o habiendo hecho la previa transformar en la AFP, el beneficio tributario era idéntico, y por tanto no está en juego el beneficio tributario. He dicho eso, presidente. Gracias, diputado Monker. Me doy la palabra también. A mí va a hacer un par de consultas. La primera es solicitarle a la superintendencia si nos puede hacer llegar el informe elaborado por el nuevo fiscal y abogado externo que se entregó el día 3 de marzo, que sirvió de base para la resolución que conocimos el viernes pasado. Si pudiera, el 4 de marzo. Si pudiéramos conocer ese informe, pues sería útil para esta comisión. Y otro, hacer una consulta, porque está bien, entendemos la posición de la superintendencia de que aquí no hay una ilegalidad, que se podría haber usado otros procedimientos. Eso es parte de la discusión y lo que vamos a también parte de las conclusiones de esta comisión, porque hay visiones distintas. La misma visión que tiene la Contraloría es diferente a la de la superintendencia, pero la pregunta que yo quisiera hacerle al superintendente es si a él le parece bien que en definitiva estas empresas hayan llegado a esta fusión a través de las instrucciones que le dio la superintendencia, porque ese es el argumento que se pone sobre la mesa para decir que no hay un reproche hacia la empresa, pero debiera existir un reproche, desde mi punto de vista, a la superintendencia, porque la superintendencia no está para asesorar, la superintendencia, desde mi punto de vista, está para fiscalizar que se cumplan con los procedimientos y velar porque se respeten los intereses de los usuarios y principalmente de los afiliados. Por lo tanto, que en definitiva la superintendencia, frente a una fusión que no se podía realizar desde el punto de vista de la administración anterior, le dio las recomendaciones y los pasos para poder hacerlo, de la manera que a ellos les parecía que era expedito poder llevarlo adelante. Entonces, ahí es donde a mí se me produce una tremenda contradicción. ¿Por qué la superintendencia vela porque efectivamente se pueda llevar adelante esta fusión, siendo que no es su rol? La verdad que si es rechazada desde mi punto de vista una intención o una presentación para una fusión, es la propia empresa la que tendrá que buscar los caminos y hacerse asesorar por quien estime conveniente, pero no por la propia superintendencia para encontrar el camino más expedito para llevar adelante dicha fusión. Le damos la palabra, señor superintendente. Gracias, señor presidente.
esos puntos han sido resueltos por la Contraloría en su informe. Justamente uno de los puntos de reproche que se le hizo a la superintendencia fue que asesoró a las empresas administradoras. Y la Contraloría en su informe del 16 de diciembre dice lo siguiente: en primer lugar, en lo que se refiere a la supuesta asesoría que habría prestado la SP al señalarle a Principal Institutional Chile S.A. que debía transformarse en AFP, esta entidad de fiscalización considera que esa conducta no contraviene la normativa. En efecto, el oficio número 21.449 de 2014 de la referida institución pública se limitó a fundamentar la decisión de rechazar la fusión en los términos en que era requerida por las empresas citadas. Ello además guarda armonía con lo dispuesto en la letra H del artículo 17 de la ley 19.880, que previene que las personas en sus relaciones con la administración tienen derecho a obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. A mayor abundamiento, en concordancia con lo señalado, cabe manifestar que este organismo de control reiteradamente ha sostenido dictámenes, y nombra varios ahí, entre otros, que los actos de la administración deben ser fundados. Entonces, ese punto ya fue resuelto por la Contraloría y no hay reproche al actuar de la superintendencia. Lo que nosotros hemos dicho, y está en los informes, es que creemos que la superintendencia cometió un error, porque el camino que recomendó no era el más idóneo, sino que el más idóneo era justamente el que proponían las mismas administradoras. Eso es lo que podemos señalar. Además habría asesorado mal, entonces, desde ese punto de vista. Una pequeña última intervención del diputado Chaín para dar paso también al ministro. Diputado, un segundo. Y en cuanto lleguen los demás diputados, vamos a pedir la prórroga para poder escuchar adecuadamente al ministro. Que me responda cuál es el beneficio para los afiliados. Porque cuando se lo hice la pregunta anterior no me respondió. El artículo 143 dice que el rol de la superintendencia al examinar el prospecto es ver cuál es el beneficio para los afiliados. ¿Ya? Yo todavía nadie me dice cuál es el beneficio para los afiliados de esto. Y se lo pregunté y nuevamente no me respondió. Y por último al fiscal, porque hay fusiones por canje de acciones. Te está pasando los 30 segundos, diputado. No, solamente es preguntarle. ¿Usted me puede asegurar acá de que es posible que una sociedad anónima no AFP se fusione por absorción, absorbiendo a la AFP existente? ¿Ya? Y que el efecto jurídico de eso no sea la liquidación de la AFP, usted me lo puede asegurar acá. De que una sociedad anónima no AFP pueda absorber a una AFP, ¿ya? Y pueda entonces continuar existiendo como AFP sin que se tenga que liquidar. ¿Si está en condiciones de asegurarlo o no? Gracias. Sí, antes de darle la palabra, tomamos el acuerdo de poder prorrogar para poder escuchar al ministro por el tiempo que sea necesario. Así es. Acordado. Señor Superintendente. Muchas gracias. Bueno, yo voy a volver a leer el artículo 130. Tiene razón el diputado Chaín que no le respondí la pregunta anterior, fue porque había muchas en realidad y respondí las otras. Pero el artículo 130 dice lo siguiente, en su inciso segundo: para iniciar su constitución, los organizadores deberán presentar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones un prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad y de la forma como desarrollará sus actividades. Este prospecto será calificado por el superintendente, especialmente en cuanto a la conveniencia de establecerla. Eso es todo lo que dice la ley. La ley no dice absolutamente nada más. Entonces, de ahí viene, ¿qué es lo que ve la superintendencia? Ve el prospecto, y lo que yo señalaba en el prospecto lo ve integralmente, ve los aspectos jurídicos, económicos, financieros, organizacionales, de estructura, y luego se forma una idea de si esa AFP realmente es solvente y viable en el largo plazo y puede prestar un buen servicio a los afiliados, puede invertir bien sus recursos, pero en ninguna parte dice que esta AFP debe ser beneficiosa para los afiliados, aunque uno por supuesto lo infiere, ¿cierto? Cuando se está viendo el prospecto tiene que ver la calidad de la AFP que va a salir. Ahora, ahí lo que sí debo señalar, que estos grandes grupos empresariales, efectivamente en este caso estadounidenses, son grupos de enorme prestigio internacional. Tanto MetLife como Principal son de los operadores más grandes del mundo en administración de activos y rentas vitalicias,
y por lo tanto uno puede pensar que si transfieren esa tecnología al país debieran generar algún beneficio a los afiliados y en ningún caso un desmedro a ellos, digamos. Eso es un poco, diputado, lo que subyace en la decisión de la superintendencia, aunque no fui yo el superintendente que lo analizó, como yo le dije, yo asumí el 1 de febrero, pero me imagino que eso fue lo que estuvo en la mente de las personas que lo vieron, es lo que podría decir. Sí, el ministro no ha pedido... Presidente, solo un apóstrofe respecto de esto, respecto a lo que decía el diputado Chahín. Y lo que voy a decir es un juicio ex post, por lo tanto, tómenlo como algo después de la batalla. Pero ¿cómo habría sido para los afiliados de Cuprum haber tenido como controladores al Grupo Penta con todo lo que pasó? Gracias. Señor fiscal, había una consulta para usted también, le damos la palabra. Ya eran dueños de Cuprum cuando se hizo la fusión. El grupo no, ya era... Diputado, evitemos los diálogos. Ya habrá tiempo, diputado, ya habrá tiempo para conversar con el ministro. ¿Tiene que ver con la fusión? Diputado. No, pues no tuvo nada que ver con la fusión. Diputado Chahín. Los dos eran de Príncipe. Diputado Chahín. Ya habrá tiempo para que usted le haga las consultas. Tiene la palabra el fiscal. Gracias, señor presidente. No, informe, ministro. Su micrófono, diputado. Bienvenido. Señor presidente, por su intermedio, respondiendo a la pregunta del diputado Chahín respecto a la liquidación, en este caso, de la AFP. Lo que sucede es que la fórmula que se propone no es simplemente la fusión entre una entidad que no es una AFP y otra que sí. Lo que se dice es que en un solo acto se haga la fusión y la transformación. Y eso no es solo por el tema de la liquidación del artículo 43, también va al artículo 23 del decreto ley 3500, que habla del giro único. Dice que las AFP son sociedades anónimas especiales cuyo giro exclusivo es la administración de fondos de pensiones. Por lo tanto, es requisito para que pueda operar como AFP y para que no se liquide, que se hagan los dos actos simultáneos. Eso fue la figura que propusieron la propia administradora y que el informe dice que era el camino jurídicamente idóneo para producir el resultado. Le agradecemos al superintendente y a su equipo por su presentación y su disposición a responder todas las preguntas, y los invitamos, si quieren, continuar aquí escuchando la exposición del ministro, o bien si ya quieren emprender el regreso a Santiago, los dejamos en libertad también. No sé si el ministro quiere tomar la palabra antes o espera las consultas. No, me gustaría hacer unas breves palabras iniciales, presidente, si me permite. Primero, presentar, me acompaña Enrique París aquí a mi lado, que es el jefe de asesores del ministerio, y Macarena Lobos, por acá, que es nuestra jefe jurídica. Ultra conocidos ambos. Conocedores del Congreso, ambos. Volvieron al lado oscuro de la fuerza, no están al lado bueno de la fuerza, por lo de la vaca. Bueno, la verdad es que me gustaría partir diciendo que yo visité esta comisión el 20 de octubre pasado. Así es. Y la verdad es que me gustaría simplemente subrayar que han cambiado un par de cosas de contexto desde esa fecha. Evidentemente, primero hay un cambio de superintendente, luego la renuncia de la señora Tamara Aknich. Tenemos dos dictámenes de la Contraloría desde ese momento. En ese momento yo me pronuncié como que era necesario esperar que los órganos competentes se dieran su opinión. Y también, y creo que de la mayor importancia, tenemos la resolución de la Superintendencia de Pensiones del pasado 4 de marzo. Creo que puedo decir que las instituciones llamadas a ejercer sus competencias han operado, y eso es muy positivo. Parte de lo que yo dije en esa oportunidad era que era clave para el funcionamiento de la economía tener instituciones que funcionaran, y lo que ha pasado me parece reafirma aquello. El pronunciamiento mismo de la superintendencia ha sido emitido en ejercicio independiente de su función fiscalizadora y reguladora, y a partir de lo que el superintendente ha presentado aquí, al menos yo creo que con un cuidado bastante admirable. Y bueno, resuelve sobre la fusión reconociendo que son situaciones consolidadas y entrega certeza jurídica, que es algo que merecen todos los actores y que está en concordancia con lo resuelto por la Contraloría ya por largo tiempo. Como ministerio, nuestro deber es ser respetuosos con las instituciones encargadas de resolver en estas materias y de la independencia que el legislador le ha dado al desempeño de estas funciones. En todo caso, nosotros respaldamos el actuar del superintendente, que entrega una solución a este proceso de fusión investigado en concordancia con
con la Contraloría. Me voy a referir ahora a un tema general y después a un tema específico de esto, que me compete más respecto de impuestos y una visión de cómo fue la generación de valor en estos casos. Pero el tema general tiene que ver con algo que en el mundo de la economía al menos es muy importante, que tiene que ver con la certeza jurídica y el respeto a la buena fe de los actores económicos. Si hay algo claro en el desarrollo económico, que el respeto del Estado de Derecho, de las reglas, de la buena fe, de la certeza jurídica, son determinantes importantísimos para el crecimiento. Por lo tanto, cuando se pregunta qué bien privado o general se está cautelando acá, la verdad es que hay que tener en consideración este vínculo también en ese análisis, porque aquí no estamos solo hablando de un beneficio tributario o de una operación específica, sino que es una señal para muchas otras cosas. En este caso específico, los potenciales defectos observados tanto por la Contraloría como por la Superintendencia, dice la Superintendencia, carecen de la entidad suficiente para motivar una invalidación o una anulación de las decisiones ya adoptadas. Atendido que, y esto es clave, las AFP involucradas podrían haber logrado lo mismo y en forma también legal. De hecho, y aquí quiero ser, yo no soy abogado y por lo tanto no me siento con las competencias, y lo dije en su momento, para dar una opinión profundamente fundada en que si esto es un acto inicial legal o no legal, como se discutió antes. Pero he investigado el tema, he hablado con muchos abogados dentro del gobierno, fuera del gobierno, y quiero decir que la gran mayoría lo considera que no es un acto ilegal, aunque hay algunos que sí opinan que es un acto ilegal. Creo que es debatible al final del día, como la propia Contraloría dice, porque dice en su penúltimo párrafo de la primera resolución: por último, a fin de precaver situaciones como las que se plantean en las presentaciones de rublo, esta Contraloría se permite sugerir al legislador un estudio de reforma normativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial que involucren la participación de FP. El fondo está diciendo la letra no es suficientemente clara. Creo que es muy importante volver al tema de que, habiendo procedimientos más idóneos para llegar al mismo resultado, sería improcedente dejar sin efecto las decisiones administrativas que ya se han tomado. Respecto del tema tributario que se levantaba, me gustaría hacer algunos comentarios. El primero es que siempre sucede que cuando hay un cambio tributario que se adelanta, que va a ocurrir en el futuro, con fecha de expiración, hay cambio de comportamiento. En este caso específico hubo muchas fusiones para aprovechar el beneficio del goodwill tributario que se acababa. No solo en el mundo de la AFP, en el mundo de las empresas en general. Como también hubo muchas compras de casas sin IVA, porque el IVA subía. Es algo esperable, algo natural, algo que no tiene ninguna ilegalidad. Es parte del costo de terminar con un beneficio en el tiempo. Si se termina antes, eso evidentemente no ocurre. Pero se legisló terminar con el goodwill de manera, con una vigencia hacia adelante. En segundo lugar, el goodwill lo terminamos, se acabó como un beneficio tributario, pero tampoco es algo que sea una rareza en el mundo. Porque parece, como se ha pintado acá, que es un acto de la completa ilegalidad en su inicio. Y no es así. Sí es un beneficio tributario, un gasto tributario que como Chile decidimos terminar para poder recaudar más impuestos. Dicho sea de paso, recuerden que el gasto tributario en Chile es del orden de los 10.000 millones de dólares al año. Hay beneficios tributarios de ese orden cada año. Y por último, respecto de estas fusiones específicamente, me gustaría mencionar que el efecto total para el país y para los impuestos no puede ser mirado en solo este tema específico de la tributación que se ganó o perdió. Ya tuvimos una pequeña discusión recientemente de si se ganaba o no por parte de los afiliados en tener un manejador, un controlador experto, empresas mundiales que se dedican a esto, versus, dije yo, un grupo
que después cayó en varios problemas. Pero creo que es más fácil ir a los números. El momento que se anuncia la OPA para esta compra, se genera un valor para los accionistas en general, pero que reflejan al final del día un mayor valor de la compañía como un manejador de activos para sus afiliados del orden de 500 millones de dólares, generando por lejos más impuestos de lo que están en esta discusión ahora del goodwill. Por lo tanto, es una acción que de no haber sucedido, no se habría generado este beneficio. Ciertamente nadie va a poder contestar nunca si se habría sucedido igual con o sin goodwill. Pero lo que quiero decir es que la acción misma, el mismo cambio de control, fue para Chile al final del día una generación de valor que es relevante. ¿Cómo se ve esto? El día del anuncio, las acciones saltaron en un monto muy impresionante, valor que se mantuvo en el tiempo, incluso después de perfeccionada la OPA. Eso es lo que puedo agregar respecto de lo que se presentó anteriormente, presidente. Gracias, ministro. Le tengo una consulta, después vamos a invertir el orden. Sí, vamos a tomar la palabra. Quisiera consultarle al ministro por cuál es la posición, algo lo expresó ahora, pero quisiera saber precisamente, para aclarar algunas dudas, la posición del gobierno respecto a la fusión, porque hemos visto que la superintendencia no ve ilegalidades, sino que ve una serie de situaciones que se podrían haber hecho mejor. La Contraloría sí nos informa a través de sus informes, valga la redundancia, de su informe, que para ello es una operación que no debe haberse realizado. Y en el gobierno hemos tenido visiones no muy claras, digamos, porque en su minuto la ministra Rincón ofició a la superintendencia donde solicitó que no se hicieran nuevas fusiones como esta porque le parecía que había una serie de situaciones al margen de lo correcto o lo deseable, y a pesar de ello la superintendencia visó una nueva fusión. Entonces sería bueno poder conocer por esta comisión una visión definitiva por parte del gobierno respecto de estas fusiones, cuál es la visión que tienen respecto de si aquí hubo situaciones que se podrían haber hecho mejor, o si bien es una operación que definitivamente ustedes hubiesen preferido que no se realizara, si hubieran tenido las atribuciones, no haberla permitido que se llevara adelante. Voy a contestar lo mismo que contesté en su oportunidad, ¿no? Creo que no corresponde que el ministro de Hacienda declare si una operación fue legal o ilegal. No está dentro de mi mandato, mis competencias. Sí quiero decir que quiero defender de la manera más clara posible a la superintendencia, su accionar técnico, y sí dar todo mi respaldo a que esta superintendencia es una superintendencia que ha tratado de ver esto con los ojos más objetivos y técnicos posibles. Y por lo tanto me quedo con la completa tranquilidad que estamos en buenas manos, en el sentido de que no se están tomando ninguna decisión apresurada, ha habido una investigación profunda dentro de la superintendencia, me consta la cantidad de tiempo, recursos, hombres, opiniones externas que se han tomado en consideración en lo que ha resuelto la superintendencia. Pero de nuevo, ¿es o no esto una ilegalidad inicial? Hay, como dije al comienzo, hay opiniones de todo tipo a este respecto. Que la misma Contraloría diga que hay que precisar la ley, me parece es otra prueba más de que es difícil hacer un caso de que esto sea perfectamente de un tipo. Vamos a... Diputado Chaín. No, muchas gracias, presidente. A mí la verdad es que me incomoda un poco esto de que permanentemente se le desconozcan las facultades de interpretación de la ley que tiene la Contraloría, que es una autonomía constitucional. A mí me parece grave que los ministros, sus secretarios, desconozcan lo que dice la Contraloría, dice que esto fue al margen del marco de la ley, al margen de la ley, que fue ilegal, y pretender tratar como ya en 2 oportunidades nos dijeron que en realidad no era así, le enviaron un recurso de reconsideración, y la Contraloría lo que hizo fue ratificarlo y profundizarlo y desarrollarlo mucho más. Entonces me parece bien peligroso
que los controlados por la Contraloría sigan de alguna manera intentando desconocer lo que dice el controlador, que es la Contraloría. Me parece extrañísimo eso, primero. Como un comentario general. Lo segundo, recordarle al ministro que se equivocó de temporalidad, porque Cuprum era el grupo principal desde antes, no lo adquirió en este proceso, ¿ya? Y por lo tanto, cuando usted dice que fue bueno lo de la fusión porque sacó a Cuprum de manos de Penta, se equivoca, ya no estaba en manos de Penta, estaba en manos de Principal, ¿ya? Por lo tanto, ahí me parece un buen argumento retórico, pero no es un buen argumento real porque tiene un problema de tiempo, de temporalidad. Cuprum ya no era de Penta, era hace un rato ya de Principal, ¿ya? Y finalmente quiero hacer dos preguntas nomás, muy breves. Una pregunta es, ministro, mire, ¿usted sabe que lo que están haciendo acá estos dos grupos, MetLife y Principal, no lo pueden hacer en Estados Unidos? Pues lo hacen aquí en Chile. No lo pueden hacer allá. Y aquí lo hacen. Y lo segundo es que, tomando un poquito lo que dijo el diputado Iván Flores, quería preguntarle si usted o alguien del ministerio tomaba contacto o lo han contactado de la CHAM o de la embajada para corroborar alguna información nada más, para comentarle la preocupación, la inquietud a usted o a alguien del ministerio sobre este tema, o jamás, ni directa ni indirectamente, nadie de su ministerio ha tenido algún tipo de contacto de esa naturaleza. Gracias, presidente. Ministro, le damos la palabra. Su micrófono, si le pedimos que lo tiene. Ahí sí. Respecto de las propiedades, ¿no?, y las temporalidades, la pregunta de qué habría ocurrido esto sin goodwill o no. Esa es la pregunta que quiero hacer yo. Porque cuando se compró la empresa, existía la idea, supongo yo, de usar el goodwill. Si en Estados Unidos lo pueden o no lo pueden hacer, no estoy seguro si lo pueden hacer o no. Lo que estoy seguro es que ya acá en Chile se acabó el goodwill. Se legisló en la reforma tributaria y el goodwill tributario se acabó. Y por lo tanto, este tipo de operaciones se hicieron en una ventana legal en que se legisló para que se pudiera hacer. Y como dije antes, muchas operaciones de este tipo ocurrieron, pero ya esa ventana se terminó. Me he reunido con, digamos, representantes de las empresas, he tenido, bueno, muchas reuniones. Sí recuerdo que me han tocado este tema específicamente en una reunión, en un viaje que hicimos con una serie de inversionistas, en que recibí algún ejecutivo alto de alguna, ya ni siquiera recuerdo cuál de las dos empresas, y después en otro viaje estuvo una persona de estas empresas, que ciertamente hicieron su caso, yo escuché, y lo que he dicho siempre, no esperen un pronunciamiento público de alguien como del Ministerio de Hacienda. Ustedes podrán haber visto editoriales en que me emplazan a tratar de definir políticamente esto. Dicen esos argumentos que ya se tiñó esto políticamente, se está usando políticamente y por lo tanto es necesario que alguien como el ministro de Hacienda salga a cortar esto políticamente. ¿Lo informó con la ley del lobby, ministro? No, porque no tenía que hacerlo, porque no fueron en mi oficina. Y lo importante de eso es que yo he dicho en todas estas reuniones que yo no voy a hacer un pronunciamiento público cortando esto, porque no me corresponde. Yo quiero que las instituciones funcionen. Y que funcionen significa que la superintendencia tenga la independencia y no la presión por parte de distintos actores políticos para poder técnicamente definir qué se debe hacer en este caso. Solo a la Secretaría preguntarle si es que la ley del lobby se refiere solo a los despachos de los ministros. Cuando se hace fuera también tienen que informarse. Un informe de carácter técnico de la exigencia cumplió o no con la ley del lobby. Va a buscar esa información el secretario y nos va a comunicar en cuanto la cuente con ella. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio al señor ministro. Señor ministro, mi pregunta va enfocada a un tema que usted ha enfatizado en las tres últimas intervenciones, dentro de la respuesta a las distintas preguntas. Usted se considera, y lo ha dicho y lo ha ratificado, respetuoso de la autonomía de las instituciones y que éstas funcionen. Y la pregunta mía va derechamente a lo siguiente, y se la hago porque usted, independiente de que sea el ministro de Hacienda o cualquier ministro de Estado, representa un cargo político. El oficio que envió la ministra del Trabajo
a la superintendencia, haciéndole, entre comillas, y quiero usar la palabra comillas, de abstenerse de hacer nuevas autorizaciones respecto de fusión en el caso de la AFP. ¿Qué opinión le merece? Porque el argumento que usted está dando es absolutamente distinto al argumento que dio la ministra acá. Entonces, yo quiero saber si está de acuerdo con la posición de una ministra de Estado que, si bien no tiene tuición directa sobre la superintendencia, sino que más bien es una relación de carácter funcional con el Ejecutivo, respecto a lo que usted nos ha manifestado, que lo importante es que las instituciones funcionen y que son organismos técnicos que están debidamente respaldados y que obviamente hay que dejarlos que funcionen, obviamente en el marco de la ley y sin sobrepasarla. Entonces, a mí no me queda claro que una ministra de Estado diga una cosa y el señor ministro de Hacienda, que es otro ministro de Estado, diga una cosa absolutamente distinta respecto a un mismo tema. Eso quería preguntarle a eso. Gracias, presidente. No va a ser primera vez que los ministros de Estado probablemente tienen opiniones que no son perfectamente iguales en algún tema. Pero yo respeto perfectamente lo que hizo la ministra. La ministra nos dio una instrucción y eso creo que lo valoro muchísimo porque respetó la institucionalidad. Pero yo al menos no habría hecho no habría firmado ese oficio por mi lado. Ahora, ¿qué pasa en este caso específico? Que ella es la que se vincula con la superintendencia de pensiones, no yo. Y por lo tanto, no está dentro de mi espectro de responsabilidades esta relación funcional con la superintendencia, sin perjuicio de que la superintendencia en este momento regula actores financieros de primer orden. Son los actores financieros que manejan más dinero en Chile después de los bancos, van a sobrepasar a los bancos probablemente, y por eso el superintendente se sienta, por ejemplo, en el Comité de Estabilidad Financiera. El tema de pensiones tiene una dinámica financiera muy importante, y en eso interactuamos obviamente mucho. Presidente, me gustaría que la respuesta del señor ministro quedara en cuaderno separado para efectos del acta de esta comisión. Lo vi en la caja. Hacemos la solicitud a la Secretaría. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, agradecemos al ministro, agradecemos al superintendente la disposición que siempre han tenido con esta comisión y bueno, esperamos no tener que volver a requerirlo porque antes que se vaya diputado vamos a invitar para la próxima sesión a la Contralora Subrogante a ambos abogados que usted nos solicitó. Y con eso ya creo que deberíamos empezar a darle curso a las conclusiones de esta comisión. Sí. Por haberse cumplido con el objeto para el cual fue convocada, se levanta la sesión.